Continuamos con la clase número 2 de canales iónicos y transporte activo. Bien, el transporte activo puede dividirse en transporte activo primario y transporte activo secundario. A su vez, el transporte activo secundario está integrado por el contratransporte y el cotransporte. Desde un punto didáctico y solamente para que les ayude un poco más a asimilar este tema, vamos a tratar primero el transporte activo secundario y luego el transporte activo primario. Esta diapositiva trata de resumir las diferencias entre el transporte activo primario y el transporte activo secundario. El primero está mediado por enzimas que se denominan ATPasas y como su nombre lo indica, lo que hace es brindar ATP para que se produzca la reacción y ello permita el pasaje de una sustancia de un lado a otro de la membrana. Mientras tanto que el transporte activo secundario está mediado principalmente por proteínas que cruzan la membrana y que se denominan cotransportadores. La pregunta que surge es ¿cuál es la función del transporte activo? Y las funciones que se pueden resumir en estos tres puntos son el intercambio de material celular, el mantenimiento del pH y el equilibrio iónico intracelular y finalmente la eliminación de sustancias tóxicas. Bien, ahora vamos a abordar lo que es el transporte activo secundario y como les dije anteriormente, este puede ser mediante el uso de contratransporte o de cotransporte. Además, antes de comenzar de lleno definiendo y conceptualizando lo que es el contratransporte y el cotransporte, quería recordarle el concepto de lo que es el transporte activo secundario. Y este es el transporte de un soluto en contra de su gradiente usando la energía generada por el gradiente de otro transporte de soluto. Por ejemplo, la reabsorción de glucosa desde el túbulo renal o desde el intestino. En el medio de la pantalla ustedes pueden ver una animación de cómo el transporte activo va desde la zona de menor concentración a otra de mayor concentración, utilizando en este caso ATP como manera de generar energía. Entonces, ¿a qué llamamos contratransporte? El contratransporte es un mecanismo acoplado que puede transportar una especie en contra de su potencial electroquímico, es decir, que va en contra de la corriente, es decir, corriente arriba, a expensas de la energía libre suministrada por otra especie que se desplaza en sentido contrario, es decir, a favor de su gradiente de potencial electroquímico o más comúnmente mencionado como corriente abajo. Para entender un poco mejor lo que es el mecanismo de contratransporte, vamos a describirlo en fases que se conocen como el ciclo del contratransporte. Para eso vamos a utilizar el esquema del lado izquierdo de su pantalla, en donde ustedes pueden observar en la configuración A la membrana que está atravesada por un transportador y que expone su sitio de unión en el lado izquierdo de la membrana. A su vez, el ligando, que vamos a llamar a este sustrato X, representada por la esfera negra, se va a unir al sitio de unión del transportador y va a inducir un cambio de conformación del transportador que ustedes pueden observar en el punto B. En este caso, en el sitio de unión se va a exponer al lado derecho de la membrana, permitiendo la salida del ligando X. Una vez que este sitio de unión queda vacío, esto es aprovechado por otro tipo de ligando que vamos a llamar I, representado por una esfera blanca, que va a ocupar este sitio de unión y que va a volver a producir un cambio de conformación en la estructura del transportador, haciendo que el sitio de unión se exponga hacia el lado izquierdo de la membrana y permitiendo el pasaje del ligando I del lado derecho de la membrana hacia el lado izquierdo. Posteriormente, el transportador retoma su configuración original para repetir el ciclo cada vez que sea necesario. Ahora bien, se puede calcular la variación de energía libre, en este caso representada por delta F, correspondiente al pasaje de 1 milimol del ligando X desde la izquierda hacia la derecha de la membrana a 20 grados centígrados y empleando como ecuación la que ustedes tienen en pantalla.
Esto da como resultado menos 4,91 Joule por milimol. Del mismo modo, podemos calcular la variación de energía libre que corresponde, en este caso, al pasaje de 1 milimol del ligando I que va desde la derecha de la membrana hacia la izquierda. En este caso particular, el resultado es 0,54 Joule por milimol. Entonces, si las dos transformaciones están acopladas, el saldo de energía libre es 4,37 Joule por milimol. Y este resultado negativo significa que el proceso ocurre espontáneamente y que parte de la energía liberada por el ligando X es utilizada por el ligando Y. Ok, ahora vamos a abordar el otro mecanismo de transporte activo secundario, es decir, el cotransporte. Y conceptualmente se define cotransporte al mecanismo acoplado que puede llevar una especie en contra de su gradiente de potencial electroquímico a expensas de la energía libre suministrada por otra especie que se desplaza en el mismo sentido a favor de su gradiente. Ustedes pueden ver como un ejemplo la animación del lado derecho de su pantalla. Cuando la transferencia simultánea o secuencial de un segundo soluto se produce en la misma dirección, se denomina transporte unidireccional o sin porte, y cuando se produce en dirección opuesta, se denomina transporte bidireccional o antiporte. En el esquema de arriba se puede observar, en el caso del transporte de sin porte, donde los dos van hacia el mismo sentido, mientras que el antiporte, cada soluto va en un sentido contrario. Abajo, la figura muestra uno de los ejemplos más claros y conocidos de cotransporte, que es el cotransporte entre sodio y glucosa, que se produce tanto en el riñón como en el intestino. Bien, ahora vamos a continuar con lo que es el transporte activo primario. Así, los procesos de transporte realizados con consumo de energía libre metabólica reciben el nombre de procesos de transporte activo primario. Los ejemplos más comunes de este tipo de transporte son el transporte de sodio, potasio y calcio. Este tipo de sistemas se caracterizan porque están constituidos por proteínas que se extienden de uno al otro lado de la membrana, es decir, que la atraviesan a la membrana. Todos los sistemas de transporte activo tienen sitios de unión o de fijación para los cationes y las proteínas que realizan transporte activo son enzimas que aceleran la hidrólisis del ATP y por lo que se conocen como ATPasas, como por ejemplo la sodio-potasio ATPasa o la calcio ATPasa. Tomando como ejemplo la bomba de sodio-potasio ATPasa, una de las características o las características más conocidas de esta bomba es que se encuentran en la membrana de todas las células del organismo, tiene 3 sitios de unión para el sodio y 2 para el potasio, transporta sodio hacia el exterior y potasio al interior de la célula, genera una diferencia de potencial a través de la membrana, lo cual produce o permite lo que es la excitabilidad celular, efectúa su función produciendo cambios conformacionales en forma cíclica, es electrogénica y se puede saturar, es decir que los transportadores pueden estar llenos y por lo tanto dejar de hacer su función, es decir, de hacer un transporte de un lado a otro de la membrana. Ok, esta diapositiva es solo para ejemplificar lo que estábamos hablando recientemente y ustedes pueden ver cómo las moléculas de sodio de color amarillo se unen a la membrana y luego cambian su conformación, que es aprovechada por el potasio para migrar al otro lado de la membrana. Ahora bien, cuando se produce el transporte activo de sodio y potasio, este genera efectos eléctricos que voy a tratar de explicarlo a continuación. Ustedes pueden observar en su pantalla una membrana que presenta canales y a ambos lados de la membrana hay concentraciones de iones. Están representados por el sodio de color rojo, el potasio de color verde y el cloruro de color amarillo. Imaginemos por un momento que no existen bombas de sodio y potasio, es decir, no hay transporte activo y por lo tanto los iones difunden libremente a través de los canales hacia uno y otro lado de la membrana. Esto se produce hasta que se llega a un equilibrio entre el interior y el exterior de la célula, produciendo una falta o una ausencia de potencial electroquímico
debido a que las concentraciones y los potenciales eléctricos serían iguales a ambos lados de la membrana. Ahora, imaginemos que estos canales se ocluyen y por lo tanto impiden el pasaje de estos iones desde un lado a otro de la membrana y comienza a funcionar una bomba de sodio y potasio enviando 3 sodios hacia el exterior de la célula y trayendo 2 potasio hacia su interior. Esto si se mantiene, la concentración de sodio va a comenzar a aumentar fuera de la célula y a disminuir dentro de la célula. Lo mismo ocurre, pero a la inversa, con el potasio. El potasio comenzaría a aumentar adentro de la célula y a disminuir fuera de ella. Esto produciría un defecto en el interior de la célula y un exceso de carga fuera de ella que va a llevar a que el exterior de la célula se haga cada vez más positivo con respecto al interior. Si esto se mantiene en el tiempo, sería casi inconcebible en una célula. Pero bien, sabemos que los canales no están ocluidos y las bombas de sodio y potasio funcionan normalmente. Entonces, a medida que el sodio y el potasio se movilizan hacia adentro y fuera de la célula, el exceso de sodio en el exterior es impulsado por el gradiente de concentración y por el campo eléctrico. Esto reduce el campo eléctrico y el potasio comienza a salir debido a que la diferencia de potencial, que en general trata de hacerlo ingresar, no alcanza a oponerse a los efectos del gradiente de concentración. Por su parte, para hablar un poquito del cloro o del cloruro, este ajusta su concentración a la diferencia de potencial, alcanzando una distribución de equilibrio. Finalmente, el sistema adquiere un sistema de estacionamiento o un sistema estacionario en el que los iones sodio y potasio atraviesan la membrana en forma pasiva con flujos de valores, podemos decir, absolutos, iguales a los producidos por la bomba de sodio y potasio, pero en sentido contrario. Esto significa que la bomba vuelve al exterior la misma cantidad de sodio que ingresó y reintegra al interior la misma cantidad de potasio que se escapó. El ion cloruro, por su parte, se distribuye pasivamente en equilibrio y la diferencia de potencial se mantiene constante debido a que la distribución de la carga nunca varía. La pregunta de este concepto sería, ¿qué pasaría si la bomba transportadora, valga la redundancia, transporta la misma cantidad de sodio y potasio en ambos sentidos de la membrana? Y esto es una pregunta que se las dejo para que la discutamos en un futuro. Otro de los mecanismos de transporte que son muy interesantes y que requieren gasto de energía son los llamados endocitosis y exocitosis. En general, la mayoría de las macromoléculas no pueden cruzar la membrana biológica utilizando lo que observamos anteriormente, que es el transporte activo o pasivo, y por lo tanto necesitan ser transportadas a través de vesículas. Hay dos procesos principales, como mencioné en la introducción, que requieren de la formación de vesículas. El primero es la endocitosis, cuya capacidad es transportar moléculas o partículas del exterior al interior de la célula, y la exocitosis, la cual produce la expulsión de moléculas o partículas desde el interior al exterior de la célula. En general, estos procesos se caracterizan debido a que las vesículas se forman a partir de la membrana biológica. La molécula es rodeada por una invaginación de la membrana biológica que luego se desprende de la membrana para formar la vesícula. Las vesículas son importantes porque no permiten que la carga se mezcle con el citoplasma de la célula y en ambos procesos requieren de energía para llevarse a cabo. En el caso de la endocitosis, la membrana biológica se invagina para obtener una partícula del exterior, se forma una vesícula intracelular que luego va a liberar la partícula. El proceso de endocitosis se puede clasificar en pinocitosis, en fagocitosis y en endocitosis mediada por receptores. En el caso de la pinocitosis se la reconoce por la acción de beber. En este caso la célula adquiere líquido extracelular o partículas pequeñas, como por ejemplo una gota. La fagocitosis, por su parte, es reconocida por la acción de comer.
En este caso puede capturar partículas grandes, incluyendo organismos enteros como la amiba y las células blancas. Y finalmente, la endocitosis mediada por receptores ocurre cuando moléculas o partículas específicas se enlazan a los receptores de la membrana. La partícula transportadora por las vesículas es llevada al lisosoma y luego esta vesícula se funde con la membrana. Finalmente, durante la exocitosis, las vesículas intracelulares se fusionan con la membrana y las partículas en su interior son liberadas al exterior de la célula. Se puede liberar desechos de digestión, hormonas y otras partículas. La membrana de la vesícula se incorpora a la membrana plasmática, por lo que permite que la membrana crezca. La vesícula se funde con la membrana solo cuando la señal adecuada ha sido recibida. Por lo general, y para terminar, estas vesículas son producidas en el aparato de Golgi. Muchas gracias y el mayor de los éxitos para todos.